no sé qué ponía alguna vaina en idioma raro que no hablamos nosotros. Vale, está muy flojo, ¿eh? Voy a dejarlo así. Uf, qué putos nervios. Welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, Dale, joined by loco! special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, ¿tiene puesto Switch, or subtítulos mobile, esta we'll mierda? have Sí. games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small. Voy a poner los comentarios para intentar entender algo, porque hablan muy rápido inglés y no lo entiendo, pero leerlo sí que lo entiendo. Venga. Vamos, gente. Que empieza ya, ¿eh? Empieza ya de una. Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Es que Street Fighter, tío, está muy quemado ya el tema de Street Fighter, creo yo. ¿Se escucha bien? A ver. Vale, ya está, bien. Vale. Yo creo que los juegos de pelea sin scroll horizontal se han quedado ya un poco anticuados. O sea, habrá peña a la que le flipe esto, pero yo no le veo el rollo, la verdad. Y mira que a mí me gusta Street Fighter, ¿eh? Vale. ¿Qué han hecho? Han metido como en el Mortal Kombat Sí, han metido como en el Mortal Kombat. ¡Hola, loco! No te creo. Han metido la misma mierda que en el Mortal Kombat. Los combos esos finales que puedes hacer, los finish him. Me parece feísimo que hagan esto con Street Fighter, la verdad. No sé, no lo veo correcto. Yo soy muy criticón, con los videojuegos. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. Venga, va. World Premiere, vamos, va. Aquí van a saco, aquí, van a full. O sea, es un no parar de videojuegos, Un puto no parar. Hostia, Focus Entertainment. A ver, cuidado. Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. ¿Qué juego es este, tío? ¿Este es el de terror? No. No tiene pinta, Es Alien, ¿no? ¿Es Alien? Es Alien, tiene que ser Alien, tiene que ser algo de Alien. Es algo de Alien 100%. 100% es algo de Alien. Ah, pues no. Madre mía. Ah, pues sí que es Alien, Sí, es Alien,
Es Alien. Voy a quitar los subtítulos porque no me gusta cómo los está sincronizando YouTube. Pero de esto ya había un videojuego. Yo he jugado un juego de Alien que era como en tercera persona. Salió hace poco también. No hace ni un año que salió. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Vale. Alien. Un juego de Alien. Yo he jugado hace 3 meses, creo que fue, hace 2 meses, hice un directo. Uy, pero esto no es en tercera persona, ¿eh? Esto es rollo como un XCOM, pero de Alien, ¿no? Tenía toda la pinta. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol. Hostia, sí, este. Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Ojo, cuidado, este tiene muy buena pinta, gente. Este tiene pintaza. Luego, ¿vale? Cuando... Bueno, el que esté viendo esto conmigo ahora mismo, luego las propias compañías de los videojuegos pondrán los juegos en mejor calidad, porque YouTube siempre baja la calidad de los vídeos y no se aprecia realmente cómo es el videojuego. Pero luego veis los trailers y este tiene muy buena pinta. Está súper bien hecho, ¿eh? Me enseñaron el tráiler el otro día en el State of Play, pero no enseñaron gameplay. Pero esto ya lo enseñaron el otro día también en el State of Play. Tiene muy buena pinta este juego, la verdad. Tiene una pintaza, pero vamos. Lo malo de estos juegos es que suelen durar 8, 9, 10 horas como mucho y luego son 80 euros que te ha costado. No te cunde mucho comprártelo. Vale, esto el otro día no lo enseñaron, ¿eh? Esto es nuevo. ¡Dios! ¡Hostia puta! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Esto no lo enseñaron el otro día, ¿eh? O sí, y yo no me di cuenta. No sé, porque era muy parecido el tráiler, ¿eh? De Callisto Protocol. En Play 4, Xbox, Steam y en Epic Games Store. ¿Vale? That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. En diciembre, o sea, ya de ya. Es que sale nada. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. Bueno, lo típico, este es el director 17 years now. del estudio que hace el videojuego, tal, no sé qué, dar las gracias, bla, 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 lo típico. New games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it.
Thank you. It's not about me. It's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. Vale. It's two El tráiler segments ya in había the salido, first half of the game. pero dice que va a enseñar One is a gameplay, med ¿no? bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. Okay. It's like a Con un gravity nuevo gun, but arma. it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys ¿Qué are lleva los amazing. pies? Thank you very much. Si parece una Oh, bota de Glenn, I esquimal. gotta say again, what you guys are shipping this year. Lleva unas This botas de looks like a esquimal. world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year. Va And vestido de traje y let's lleva let unas the botas footage de speak for esquimal. itself. Thank you. Glenn Thanks. Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Gente, no me jodáis, parecen unas botas de esquimal. Hostia, gameplay, a ver qué tal. Uf, es que es muy Dead Space, ¿eh? Se nota que es de los creadores de Dead Space. Capturado en... Bueno, supongo que en Play 4 y Xbox Series X y en ordenador, seguramente. Pero tiene más pinta de PC. Joder, vaya bicho, tú. Está bien hecha la secuencia esta. Joder, ya ves. Es como si fuese un holograma, ¿no? Guay, porque es una lástima que se vea así de mal, porque este juego se tiene que ver de locos. Hostia. ¡Hullo! Es muy rollo de Dead Space, me mola mucho. Está guapo, está guapo. Hombre, no es por nada, pero que juegan es muy bueno, porque lo que es apuntar, apunta como el culo. Ah, llevas un palo también con el que pegar. Guay, guay, guay. Mola, mola. Tío, ya está. Está muerto, joder. Callisto Credits. Hostia, mira, que es igual, con un traje rollo de Dead Space. Podrían haber innovado un poco y que no fuese tan parecido, ¿no? No sé. O sea, está bien, pero es lo mismo, es rollo una nave, espacio, ¡Ulo! Espacio, una nave, no sé, podrían haberlo hecho de otro rollo. Que fuese terror, pero no tan... Es que es como un Dead Space, pero vitaminado, ¿sabes? Hostia, qué bueno eso, tío. Eso está muy bien, eso está muy bien. ¿Qué coño? What the fuck? What the fuck? ¿Qué cojones ha sido eso? That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Eso Modern molado. Warfare 2 arrives. ¡Ah, es verdad! El Modern Warfare 2, es verdad, el remake. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay. ¡Oh, gameplay! To tell us more, Gameplay de let's head Warfare to the 2. Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Va a vender como churros este Call of Duty, va a vender como churros. Va a vender como churros. Y yo voy a ser el primero en comprármelo. Hi everyone. In 2019, Las cosas como Modern son. Warfare changed everything. And on October 28th, Va a vender we como usher in putos a new churros, tío. era of Call of Duty with the launch of Por Modern favor, no me Warfare jodáis 2. el juego We are back, de mi we are adolescencia. bigger, and we are bringing the entire team. No me lo jodáis. Solo pido Ads, eso. Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way.
inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is modern warfare. No me metáis micropagos. No me metáis micropagos ni cajas lootbox de esas. No quiero ni micropagos ni cajas lootbox. Por favor, solo pido eso, tío. No me acuerdo, casi del Modern Warfare 2. Lo tengo súper... como muy a la ligera. El juego, me acuerdo del online, pero de la campaña me acuerdo muy poco. No me acuerdo de nada de esto, ¿Esto estaba en el Modern Warfare 2? Joder, la verdad es que los Call of Duty siempre han sido fuertes por el multijugador, pero hay campañas de Call of Duty que, ojito, se nota mucho el cambio de generación, pero muchísimo. O sea, parece que esté llevando tú el arma. Y se nota que le han metido cariño, porque es el Modern Warfare 2. Se nota. Se nota. Bueno, ahí podría haber hecho la animación de abrir la puerta con la mano, en vez de abrir la puerta. No me acuerdo, de esta pantalla en concreto no me acuerdo. Me acuerdo de la pantalla del aeropuerto, me acuerdo de hay pantallas en concreto que sí que me acuerdo, pero de esta no. Joder, está bien hecho, Vale, va con un poco de delay en directo, pero va bien, por lo que veo va bastante bien. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Uf, hostia. El sonido, el sonido es... O sea, el sonido es brutal. Uf, el sonido es de locos, ¿Qué es eso? Ah, Molotov. Bueno, al menos hace la animación de coger el cóctel, ¿sabes? Qué guapo, tío. Tiene muy buena pinta, Es que la gente lleva años pidiendo un Call of Duty así. O sea, la gente quería un Modern Warfare 2. ¿Sabes? Y han sacado tanta basura en Call of Duty y lo han quemado tanto que la gente... O sea, yo no tengo expectativas. O sea, seguramente me lo compre porque es Modern Warfare 2 y porque si lo saben hacer bien y tiene un multijugador que sea un poco competitivo y no sea un pay to win, madre mía las explosiones que bien hechas están. Seguramente esté bien el juego. Pero es que cada año han sacado un Call of Duty y lo han quemado tan rápido el tema de shooter, lo han quemado muy rápido, tío. Lo han quemado rapidísimo. La saga Call of Duty ha perdido mucho. En cuestión de 5 años ha perdido muchísimo. Van a poner las placas esas de C4 que ponían en las puertas. Ponías unas placas de C4 en las puertas y reventaban. No me acuerdo de nada de esto, tío. No me acuerdo de nada de esto, tío.
Me acuerdo que había una misión en Modern Warfare 2, si no recuerdo mal, que era la que saltabas, que ibas con unos picos y saltabas a la montaña, te enganchabas a la montaña, escalabas con los picos, pero de esta misión no me acuerdo, tío. Esto está muy bien hecho, Cómo las... Joder. Cómo gesticulan y tal. Hostia. Dios, cómo se mueve, loco, de lado a lado las cosas. Hostia, vale, pensaba que era un cuchillo. Vale. Este mapa era un mapa de multijugador, que si no recuerdo mal era del Modern Warfare 1 o de un DLC que sacaron aparte. Algo había. Me acuerdo que la gente jugaba mucho este mapa porque era como súper lineal, había como 3 calles. Ya, pero esto era del Modern Warfare 1, creo. No del 2. Estoy muy confundido. Estoy muy confundido. El mapa de favelas también. Me acuerdo, el mapa de favelas, era la hostia. Sí, ahora al ver el barco sí que me acuerdo de algo. Pero no sé si era del 2 o del 1. A ver, ha de ser del 2, pero vamos a... No me acordaba. Ojo. ¿Ya van a dejar la misión entera? O sea, what the fuck. Va a colocar, ¿no? Lo del T4 que digo yo. Ahí está, mira, la vaina esa. Eso era la polla. Porque ahora entraban como a cámara lenta, puede ser. Si no recuerdo mal, como que entrabas como en un modo cámara lenta. Ah, qué hijos de puta. Y te dejan ahí con todas las ganas, Modern Warfare 2. 28 de octubre. Una beta. Nos apuntaremos a la beta para jugarlo. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us. And also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. Han cambiado cosas, and then a couple ¿no? other Está new diciendo que han characters puesto in here that personajes we're really diferentes excited o that algo. we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And, you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And of
of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait that I'm so excited. Yo del Call of Duty Modern Warfare 2 me acuerdo de este pavo y de este. Joder, gracias por cambiarme el plano, tío. Yeah, Vaya. well, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything. Este de aquí, este de aquí y este de aquí, no sé quiénes son. Este me suena, pero este y este no sé quiénes son. Incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. No, Warzone, no. Warzone, no empecéis. For current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the Warzone, no, Warzone es una mierda, tío. Curraos un multijugador bien, joder. Everybody's so excited for Task Force 141. Hostia puto Fortnite. ¿Cuánto daño ha hecho, tío? Well, for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to Warzone follow. es una mierda. A mí no me gusta. Before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There was a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things. Some chatter about maybe seeing High Rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0. Ha dicho High Rise, It will be an extension. Ha dicho High Rise. Universe. So eso significa que va a haber multijugador bueno de mapeados, seguramente. Looking ahead and like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise. So we're in no me saquéis, por favor, DLCs, por favor. Ni un modo de estos como el Fortnite de ir pagando y movidas. No lo quiero. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first juego de release. ordenador, una I loved this franquicia. game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. A ver, una franquicia de PC que hace muchos años que no salía. 30 años después. Hostia. Pues si hace 30 años yo no había nacido aún. Yo no había nacido hace 30 años. O sea que lo siento, gente. ¿Qué es esto? A ver. Flashback. Y se han quedado Flashback 2. Ala, se han quedado más a gusto que un 8. Anda, se han currado mucho el nombre. All right, let's turn back time. Ni puta Back idea. in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so shooter en primera excited persona. to play this, and I bet you will be too after you see this. Shooter en primera persona. Hostia, ojo, What the fuck es esto, tío? What the fuck, es súper raro, tío. Parece un modo de Call of Duty Zombies. ¿Una campana? ¿Qué cojones? Que es un Dark Souls pero rollo shooter. Es súper raro esto. Es muy raro.
tienes como poderes y disparas con las armas. ¿Qué es eso? What the fuck? Si es como un modo de Call of Duty de zombies, ¿no? Es súper... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Santificándose. Witchfire. Es raro, Dios, muy raro. Early Access Zoom. Es rarísimo. Con un Real Engine está hecho. De Epic Games. Un poco raro. Okay, next up comes an ambitious Bastante new raro, game la from a verdad. new independent studio in Europe starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Buah, es que es un no parar esto, ¿eh? Pum, 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 pum. Y ahora a las 12 después hay otro, ¿eh? Ahí está Devolver, que también quiero verla. Será más corta, pero la veremos también. También haremos directo. Black Dracar Games, con un Real Engine. I can't believe what I saw. Otro juego de terror del espacio, no me jodas. Everything okay in there? Me cago en la puta, ¿eh? No me jodas. No me jodas. En tercera persona, es que no me jodas, tío. No me podéis sacar... No me jodas. No me podéis sacar así esto, tío. Something is going on here. Terra, no sé qué And I ponía. need to find out what it is. Fort Solis. Pero a ver, yo tengo una duda. O sea, los... Bueno, me callo, da igual. Vale, ahora van a hablar Something estos. brand new, and look who Van a it hablar estos un is. momento. Troy and Rod. Voy a callarlos porque no me apetece escucharlos. Yo tengo una duda. O sea, hace 3 videojuegos me han sacado el Dead Space este. El Calisto Proyecto, como se llame, que se ve de locos, espectacular. Y ahora, 3 juegos más adelante, te sacan otro juego del espacio que va a ser en tercera persona, de supervivencia, y que tiene toda la pinta de ser de terror, exactamente con la misma... del mismo tipo, o sea, en el espacio, terror, con pocos recursos, en tercera... O sea, what the fuck, ¿qué les pasa a los estudios? ¿No veis que tenéis una competencia directa haciendo estos videojuegos? O sea, aquí ahora va a ganar uno de los dos. No sé, hay cosas que no acabo de entender. Voy a escuchar a ver qué dicen estos señores, a ver si tienen algo que decir importante, pero vamos, yo creo que el Calisto Protocol se come este con patatas. No sé, lo he visto raro. No se ha visto nada del tráiler, lo he visto triste, sinceramente. No se ha visto nada del juego. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us ¿Qué about es? the ¿Un background. indie? O I sea, will que say es that un estudio 2020 to me independiente. was the ¿Cómo? most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said, we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was Es like, que- sign me up. I'm into that. Es que es lo absolutely. mismo, lo acaba de decir el pavo. Es un Dead Ah, Space, pero... Absolutely. New studio, brand new energy. ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué sacáis tantos juegos de lo mismo, tío? O sea, quemáis el género.
Quemáis el género de terror. Haciendo esto quemáis el género de terror, tío. Acostaos, tío. No valéis. No valéis. No, tío, no pueden hacer esto. Yeah, the verbs are always A important. ver, ¿qué vamos a So hacer? we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on, but this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. That was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator. Hay mucha who acción, walked us through and vas really a approached this in a completely descubrir, different vas way than anything I've ever done before. a And he says, buscar "I want to know cosas, the o sea... story of this fight." And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are, and he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through it, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know, I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. Déjate de fantasmadas, que va a ser una mierda de juego. Yeah, I mean, we're excited. Y ya está. Yeah, I mean, this is so cool to see. It's an independent Y esto studio entrará, teaming up with you esto si guys. lo We ponen, can't wait to lo see meterán en more. el Game Pass Go o en ahead, Roger. el Thanks for PlayStation joining us here. Plus Happy este to hear raro it. nuevo que van a Thank you. hacer. All right, appreciate it very much, guys. All right, Porque... well, next up, keeping up with the space theme, O it's sea, time ya lo han to dicho, world es un premiere Dead a Space de very exciting exploración, new game con which acción will y feature ya a está. musical score by industry legend O sea, Mick me Gordon. This parece one de is going to locos. grab you, and we are so honored. O sea, es to que debut. nada más con ver el tráiler los 10 primeros segundos ya se ve que es raro. A ver qué pasa, capaz. Tío, ¿qué pasa con los juegos de espacio? No me jodas. Tantos juegos de espacio ahora, tío. Y encima es de terror también, ¿no? What the fuck. No te puedo creer, tío. ¿Qué está pasando? Bueno, al menos este es en primera persona, ¿sabes? Parece más inmersivo. Hostia, ¿qué cojones? Había algo ahí al fondo, ¿eh? Tío, pero si es la misma pistola que el de Dead Space, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto, señores? No, hombre, no, así no. Es la misma puta pistola, tío. Que eso es un robot. Es una cámara de fotos. ¿Qué cojones? Hostia. Vale, es de robots. Bueno, al menos el bicho da bastante mal rollo. Bueno, no sé. Bueno, no mata, pero mira, en el Game Pass, va a entrar en el Game Pass. Lo ponía, ¿eh? En el Game Pass. Pues mira, este lo vamos a jugar cuando salga en Game Pass. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Este cuando salga lo jugaremos en directo. Very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the Foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? No veo nada. No, de momento no me está gustando. Madre mía, tú, el que faltaba. And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty. Desde mi pedazo gimnasio de 50 metros de eslora en un buque o venga, sí, venga, patrocinio, venga, más cosas, sí, Red Bull también, venga, claro. Madre mía, bastante. What the fuck? O sea... O sea, no hay bastante con que saquen a La Roca, que encima tienen que sacarlo al pavo este que está forrado en su casa, en su puto
gimnasio privado o donde coño mierda esté, y encima patrocinando una bebida energética suya con 0 azúcares y no sé qué, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás enseñando? ¿Un DLC de una skin de Fortnite? Estoy flipando. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers. Quitadme al calvo este de Brazzers ya, por favor, de la pantalla, por el amor de Dios. But one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's one of his superpowers. Ah, que es un juego de alguien que tiene superpoderes, por lo visto. ¿Cómo va la cosa? El 21 de octubre. Around the world in theaters only, and you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. Ah, es un juego de DC, de DC Universe. Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, hermano, que me da igual, quítame el calvo este y ponme el videojuego. Keep having fun, keep kicking ass. Enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. A ver, ¿qué me van a sacar? Black Adam. What have your powers ever given to you? Lógicamente, él es el que hace... Ah, que es una película. No me jodas. Claro que... ¿Pero esto qué son? ¿Videojuegos o películas? Estoy flipando. Me cago en la puta madre que los parió. Que me da igual DC, no me gusta DC. No me quiero imaginar los streamers que tienen a 50 o 60.000 personas, las reacciones y las caras que deben estar poniendo a ver esta puta mierda. ¿Pero esto qué es? ¿Star Wars o qué? ¿Qué hace con un sable láser? ¡Ay, mi madre! Black Adam. ¡Hala! Más a gusto que un 8, venga. Fatal, de momento. O sea, no he visto nada que me guste. Bueno, sí, el Modern Warfare 2 y tampoco le he enseñado mucho. Outriders. Bueno, Outriders puede estar bien. Outriders a mí me han dicho que está bastante bien. No lo he jugado, pero tengo gente que lo ha jugado, amigos, y dicen que hay bastante buena crítica. Debe ser una expansión del juego porque este estaba en el Game Pass, este juego. Es como un Destiny, pero PlayStation tiene su Destiny y Xbox tiene su Outriders. O sea, es como sus exclusivos, ¿no? Por así decirlo. Aunque Destiny también está en Xbox, pero parece que lo juega más gente en PlayStation. No he jugado a de Outriders, no puedo opinar al respecto. Pero es que es como un Destiny, tío. Es igual que un Destiny. Outriders World Slayer. Pre-order now. Early Access. Ah, o sea, es un juego nuevo, no es que sea una expansión o algo. Ah, que es de Square Enix. Me cago en la madre, no lo sabía que era de Square Enix esta franquicia. ¡Hostia, ojo! ¡Algo de Nintendo! ¡Ojo! A ver. Vale. Splatoon 3. Monster Hunter. ¡Oh! Vale. Bueno, de momento yo creo que lo mejor de todo el evento, lo que ha sacado ahora Nintendo.
Anda, mira, la corona de las galletas príncipe. Ah, no. Joder, Fall Guys, tío, me cago en la mano. Es que no te puedo creer que me estén sacando. Es que no me han sacado nada nuevo. ¿World Premiere de qué? Van a enseñar lo de que se puedan editar los mapas y todo eso, ¿no? Toda esa movida. Pero eso ya lo enseñaron hace poco. A ver, eso está bien para echarse la tarde de risas con tus colegas fumados de porros hasta arriba. Las cosas... Mira, como las viejas, justamente lo que hacían, estaban fumando porros. Las viejas fumando porros. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? The greatest game show starts on you. Vale, muy bien. Fall Guys. Free for all. Pero esto ya lo habían enseñado. Ya lo habían enseñado. Y de hecho, a mí me salió gratis Fall Guys porque lo regalaron un mes en el PlayStation Plus. Y yo creo que es cuando más reventó el juego. And PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a Nada. brand new game O sea, no and están universe nada. from a new team of Nada. legendary developers. Check this out. World Premiere, a ver. Por favor, enseñadme algo que merezca la pena. Ay, mi madre. Ya solo con ver del logo ya tiene mala pinta. A ver. Pues a lo mejor no tiene tan mala pinta, ¿eh? Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Hostia, es que no están enseñando nada que digas. Buah, esto es la polla, toma mi dinero, ¿sabes? En el State of Play del otro día fue una basura. Fue una puta basura. Command, I may be onto something. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. ¡Anda, el Balrog! ¿Qué es esto? Hang tight, Doc. I've got this. Me quiero suicidar. ¿Qué es esto, tío? Si parece un juego del 2013, tío. Mira esos disparos, mira esos disparos. Mira, 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 mira. Mira esos láseres. Oh, wow, wow. Explosión. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. Nada, nada. Es de locos esto, tío. And hell's coming with it. Stormgate. Menos mal que no es nada de Warhammer 40.000 porque si no me estarías tirando de los pelos. PlayStormgate.com. World Premiere. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so storm gates are portals that open during a massive solar storm
that unleash the infernal host on future Yo creo que Earth. las compañías ya se han quedado sin ideas para los And we videojuegos saw porque some no hints of sacan some nada I que mean, diga you guys esto es la coming hostia. from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. Tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. Tú es normal So the human que un tío que está resistance, presentando su and puto we saw videojuego archaeologists te venga from the con una human resistance camiseta in that del intro cinematic, del Primark, and then also the que encima le viene infernal hosts, who are pequeña. these demon-like monsters ¿Y who cómo come más va from the vestido? otherworld. I think one thing everyone Unos wants to know about Trisha, tejanos your y background, unas botas pedigree, de the team, Decathlon. of, where do you want to push the RTS Tío, genre? hermano, It's no me something we've all loved jodas, for arréglate, mira decades, cómo but, va el presentador, opportunity for a hijo de lot of mi innovation. vida. I know you're going to No show us, I puede think, some ser. hints of where you're going to go image-wise with the Mira actual qué gameplay posición, made mira, in mira, Unreal mira qué Engine, pose. but any sense of what you want to do for the gameplay Estoy in this game? presentando un juego. Absolutely. The first thing I want to say Por el amor is de Dios, we por are el amor de very Dios. consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no va a ser free to no play. NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. Bueno, si We've va a ser got free to 3-player play, open-ended co-op, and we've even puede got estar 3 versus 3 for bien, competitive multiplayer. But supongo. of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of Madre mía, tú. actual assets that we're building. Mirad in esta Unreal foto, Engine 5. mirad esta foto. Wow, Mirad well, esto, mirad I esto, love it. mirad esto. 2023, you said for the Sí, beta, people can sign 2023 up now, no, get ready, and I'm just 2013. so thrilled that there is a brand ¿Sabes? new O sea, RTS 2013. franchise coming from you guys and your background and what you did. You know, 2013. StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having Fatal, o us. sea, no me está gustando Awesome. nada All de lo right, que estoy Frost viendo. Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm Ah, excited que to son share with indies you. esto, High vale. Water. Bueno, Check da this one igual. out. A ver, por favor, algo que esté bien. Solo pido algo que Good morning, digas. High Water Dwellers. High Water Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. ¿Qué cojones? Ah, sí, esto es lo que pasará dentro de unos años en el planeta Tierra si seguimos haciendo el gilipollas con nuestro planeta. Que se inundará todo y no tendremos dónde vivir. Bueno, viendo esta puta mierda, voy a ir a por un vaso de agua porque me estoy quedando sin voz y necesito beber agua. Rápido, What a breathtaking trailer. Menos mal que no lo he visto, Adventure porque vaya strategy basura de game trailer. set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind. Ya It's está, perdón. impacted the development of games, including La replaced cortina. from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably Replace. unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. A ver, espera un momento, que se me vea bien. Vale, sí, ya está, ya está. Vale, ya está. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. Arcadia? That dream Estás is de now coña, a ¿no? reality. And that city is
Arcadia. ¿Estás de coña? Es un A es un 40-day cyberpunk, square pero a lo mile guilty. metropolis, where each and every citizen enjoys a life of luxury and Joder, me estoy comfort. flipando, hermano, te lo digo. No entiendo un cagarro de nada. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital Supongo que será un platform. juego de gestión de American cosas. Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. no, Interrupt es como- broadcast immediately. Bueno. Toma. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Hostia, puede estar bien este juego, I'm going to get you out of there. Tiene su rollo. Solo para Steam. No, vale, para PC y consola. Vale. Pues este puede ser que salga en Game Pass. Tiene buena pinta. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out. You don't want to get Por bitten. favor, sacad algo After decente. many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Madre mía, está siendo una tortura esto, ¿eh? Epic Games, a ver. A ver si sacan algo bueno esta gente. Uy, un juego de correr, ¿no? De deportes. ¿Se ha olido un sobaco? ¿Ha hecho así? Huele bien mi puto sobaco. ¿En serio ha hecho eso? ¿Qué cojones? ¿Una cabra? ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está pasando? ¿Se le ha hecho una cabeza grande? Mira ese del fondo. ¿Una cabra con un lanzacohetes? ¿Qué cojones está pasando? ¿En serio ha pisado una mierda de cabra? ¡Ahí es el Goat Simulator! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, por fin algo bueno! ¡Menos mal! ¡Hostia puta, qué bueno! Joder, bueno, menos mal. There you have it. That was Goat Simulator 3. and it's Menos coming mal. later this Joder, year algo, to tío, the algo que Epic haga un poco de Games risa, Store. que dé un poco de salseo a esto, ¿no? Last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Vale, esto era como rollo por turno, ¿no? Si no recuerdo, creo que era por turnos. Oye, vas a solo un personaje de 2K Games. Madre mía. Firaxis Games, madre mía, pero no hace años que no veía yo una... ¡Ay, mi madre! Hacía años que no veía esa compañía. Bueno, esto por juegos ha de ser algo por turnos o alguna movida para un ordenador, ¿eh? No sé. ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? No entiendo nada. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup.
este rock tan duro, en plan. No entiendo nada. Ha transformado a Venom en un bicho raro con cuernos. ¿Qué es esto? Pero es... ¿What? Pero si no han enseñado nada del juego, han enseñado un tráiler de mierda y ya está. ¿Y de qué va el juego? ¿De qué va? Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. No entiendo nada. Mira, el DLC de Midnight Cuphead. Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And El can DLC you de believe it? Cuphead. We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now Menos is mal, Maya ¿eh? Maldenhauer from Han Studio tardado en MDHR. sacarlo. So first of all, Maya, it's really En coming. junio, o sea, It's ya. really coming June 30th on all major platforms. We are Ya de thrilled. ya. Wow, I'm so thrilled too that I think all the fans Va, can't esto sí quiero believe that verlo. this is here. Sácate I've algo been guapo, va. lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks. The backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play Para as, and un nuevo even though this is a personaje DLC, jugable, it feels like it's its own game es la taza inside of esta. Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, Va a and sacar there you are gameplay, off quiero to this gameplay de esto. new territory, which is Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let Cuando any rock go salga unturned. el DLC, yes, a lo and mejor me lots of compro el challenge juego ahead. con Well, I el know DLC. you brought. Las I dos cosas. know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, Hay let's check it out. transformaciones, ha Cuphead, the dicho. delicious last A ver. course. Thanks, Smile. Vamos a verlo. A ver qué sacan, va. No tiene mala pinta. Qué bonito, ¿eh? Es que el arte es súper bonito visualmente este juego. Qué guapo. ¡Dios! ¡Hola, hola! ¡Qué guapo! Mira cómo dispara, ¿eh? ¡Uf! Muy guapo, muy guapo. What the fuck? Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, han enseñado un boss, ¿no? Han enseñado un boss, sí, básicamente. Bueno, Now, if you want even sigue more siendo lo Cuphead mismo, and who pero doesn't, bueno, tomorrow no we will innovan show en you nada, an pero exclusive esto look at season 2 bueno, of the Cuphead es lo que show es y when I mola. co-host Netflix's Geek Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up No me next jodas is que ya the se ha Day of acabado. the Devs Indie Showcase, No me with jodas. Lion 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown No me to jodas Marketing. que se ha terminado ya y no Tomorrow han sacado after nada. Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox sábado. and Bethesda Game Showcase. El with sábado. a look at the future of Xbox and Game Pass. Xbox y Bethesda. Now we have El some sábado. exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell Ya se ha who terminado. slays Me demons jodas, for the chance to ascend Me jodas que se ha to terminado ya. heaven. Ah, vale, no. Vale, vale, digo, hostia. ¿Qué es esto? Fuck, ¿qué coño es esta fumada, tío? We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven.
súper raro esto, Es muy raro. Un shooter pero con cartas, que vas cambiando las cartas. ¿Qué es esto? Un gato con alas. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Madre mía. De frikis para frikis. Muy bien, me parece estupendo. El 16 de junio. Neon White. Se habrán fumado 8 porros para hacerlo, porque madre mía. World Premiere. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. De momento bastante mal, ¿Qué es esto, tío? Hostia puta. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, I had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore. And neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Porque han puesto ya Destiny y God of War. Ha habido algo que me he perdido. O sea, no sé. Ha habido algo ahí que me he perdido. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know, we got like Qué pesados. Cada año sacan una puta expansión, un DLC, siempre la misma mierda. El free to play está asqueroso. Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people Free getting Protea it, so Warframe. Esto ya lo había She's leído right there, yo. loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over Fatal, your tío. special events Muy mal, category, muy mal. but she is there and she is for you if you are properly linked up. Sí, vale, muy bien. You know, as I said, we've done Encima a lot que over the se years. cree You Messi guys o algo have ahí done dándole incredible things toquecitos with a la the game, pelotita. ¿O and qué? I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here Siempre lo is mismo, to, you know, tío. kind of debut. We have our Tenno live during TennoCon, Ya which is cansa our esto. big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally. Finally, I know it's been a couple years. But Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here Sí, on Summer Game Fest. deja de hablar y enseña lo que tengas que enseñar, pero es que... Yo no sé cómo la gente sigue jugando a esto. My friend, what was done is done. ¿Qué es esta fumada? New choices await us now. ¿Esto es de Warframe? Sí, es de Warframe. Bueno, Warframe básicamente es un juego en el que si quieres avanzar tienes que pagar.
Si no, vas con una puta mierda de loot y te ganan las otras personas que hay jugando al videojuego que pagan. Entonces, bueno, no le veo, no, es que no tiene nada, no tiene nada. Ah, claro. Para conseguir 3 personajes gratis o 4, consigue entrar en Twitch y no sé qué. Stranger's Hood. Madre, muy bien, me parece genial. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Studio, Hoyoverse, across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Es que me estáis sacando cosas que... La madre que los parió. Pues esto lo enseñaron el otro día, ¿no? En el PlayStation. En el PlayStation. Listen. O era otro. You are in a daze right now. Qué puto lío tengo ya con estos juegos. Los veo todos tan iguales, tan genéricos. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family. Lo peor de todo es que estos juegos venden como churros luego, no lo entiendo. Y no tienen nada, es como un Genshin Impact pero del espacio. Bueno, si es que es un Genshin Impact, mira. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. That's the you I like. Qué mamada. Honkai Star Rail. Vale, muy bien. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo Lafu. Vale, que esto va a sacarse para público chino porque ya te están sacando movidas chinas. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. Hostia, es que no veas cómo se pasan, con esta mierda de juegos, tío. But what I've seen so far, it was announced a couple weeks ago, Es una and it has the locura. detail of Genshin Impact with a fast-paced action Pero style. acaba de decir Here que is es the un world juego premiere estilo of a Genshin brand Impact. new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. ¿O es un DLC del Genshin Impact esto? ¿Cómo va la cosa? No, es otra movida de... No, es lo mismo, si es que... O sea, lo acaba de decir el pavo. ¿O son personajes para Genshin Impact o...? No creo, porque en el Genshin Impact creo que todo lo que llevas son pavas, ¿no? No hay chicos, son todo chicas. No entiendo nada. La verdad. Es que es de locos, te lo digo. Que sigan sacando estas cosas. Cada año sacan las mismas cosas, tío. Yo flipo. Es que no tiene nada esto. ZZZ, Zenless 0, Zone 0. Y ya está, y más a gusto que un 8. ¿Qué pasa? One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Bueno, a ver qué sale.
Vale, este puede estar bien, ¿ves? Casey Jones, ¿quién es este? Este personaje no había salido nunca, ¿no? Pues bueno, yo no lo conozco al menos. Bueno. Este es bonito. A esto es el que le gusta. Entonces, porque te sacan cosas de este rollo y dices, bueno, a ver, no me lo compraría, pero se ve bonito, ¿sabes? Visualmente, no sé, es el típico juego, rollo scroll horizontal, con el pixel art este que es súper bonito. No sé, esto está bien, ¿ves? Qué guapo. Anda. Bueno, puede estar bien. Puede estar bien, puede estar bien. ¿Qué cojones? ¡Anda! Míralo. Ah, ya mismo. En Steam, Nintendo Switch, Play 4, Xbox y Game Pass. ¿En Game Pass? Pues lo vamos a jugar. Si está en Game Pass, lo jugamos. Si está en Game Pass, lo jugaremos. ¿Qué hace Sena aquí? Si esta es Sena. Es Sena del League of Legends. Super People, Final Beta. ¡Ay, mi madre! Ah, ya sé qué juego es. Anda, mira. Bueno, nunca he jugado a ninguno de estos, pero son bonitos. Visualmente son muy bonitos. Argentinos, cubanos y las otras facciones que no me he dado tiempo a leer. Incas, supongo. Ah, que es un DLC para el Humankind y que encima tienes que pagar. Me parece genial. Pero esperad. Hay más. ¿Qué es esto? ¡Ah! Rewrite. ¿Cómo? ¿Qué es esto? What the fuck, es súper raro, ¿eh? Es súper raro el tráiler, pero a la vez mola, porque está bien hecho. How far will you push, humankind? Vale. Vale, muy bien. Humankind, vale, perfecto. Sega. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ？よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。
変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバースト。No me he visto la serie. Joder, no sé si estoy centrado o no en la pantalla, tío. Vale, ahora sí. No me he visto la serie. Y ya sé qué personajes están en la tripulación y quién no, ¿sabes? O sea... Me han spoileado toda la serie, básicamente. Un barco que vuela, no sé qué. Una tía con ojos rojos. Una calavera que flota también, no sé. Estos juegos en Play 3 y en Play 4 vendían, pero... Es que ya está muy quemado el tema de One Piece y... Esto venderá en Japón y al que le guste One Piece, ya está. Punto. Esto va a vender en Japón. Pero el resto del mundo, ¿quién va a comprarse esto, tío? This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Joder, otra mierda japonesa, tío. Hostia puta, llevan media hora enseñando juegos de estos de mierda de otakus, tío. Es que... Además es que son todos iguales. Todos de pegarse hostias, de machacabotones, de apretar al cuadrado. Vamos a jugar a un juego de machacar botones. Venga, pum, 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 cuadrado, cuadrado, cuadrado. Ya está, no se hace nada más. Soul Hackers 2, muy bien. Menos mal que son cortos los trailers. Por favor, enseñad algo bueno. Venga, la The publicidad. Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. De Epic. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. ¿Ya? ¿Ya está? Epic. Ojo, cuidado, que ahí habían cosas de Microsoft y del Game Pass. Esto es Game Pass todo, ¿eh? ¡Ojo! ¿En serio? ¿Una tele? ¿Una tele con Game Pass? GeForce Now, Stadia y Utomic. ¿Qué es Utomic? No sé lo que es el Utomic la verdad. Pero vamos, me parece... O sea, me parece muy bien que quieran implementar esto en televisores. Ah, es a través de la nube. Pues no me parece tan bien entonces ya. A través de la nube, ¿eh? Sí, a través de la nube todo. Vale, los típicos juegos clásicos de Capcom. Se ha caído el directo.
Ah, vale, vale, pensaba que se había caído. Capcom Arcade Stadium, pensaba que se había caído el directo. Toma, hostia, vale, Mario Strikers. You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. Uf, vaya golazo, In this no holds barred soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Ese es de Rated everyone octubre. 10 and up. Bueno, de momento no han enseñado mucha cosa que me gusta. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games with the music Hostia, sé cuál es. Ese es aquel que vas como disparando a la vez que la música o algo así, ¿no? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. De esto yo había visto algún gameplay ya. No pinta mal, pero tampoco... Bueno, es un shooter que vas disparando a la vez que el ritmo. Bueno, no está mal. La idea está bien. Lo que habrán pagado para meter cada canción en este videojuego. Ya pueden vender ya por los derechos de autor. Metal Hellsinger. Bueno, demo out now. Podríamos jugarlo. Lo que pasa es que Funcom, The Outsiders. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews. This is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. A ver. Family is the most important thing in the world. A ver. ¿Es un mafia? But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump on the bottom of a well and they're all just una precuela del Mafia. Antes del Mafia 1. on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. No creo, ¿no? So you pull on that rope and you're just going to fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? No, no. There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, cojones? murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. Ah, este... All right, let's do this. ¿Es este el de tomar decisiones? Es el de tomar decisiones, ¿no? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. Es el de tomar decisiones, creo. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. Tiene toda la pinta, It's gonna get a little messy. The Quarry. Bueno, no. Them's the rules, you noob. Sí, es como un rollo, tiene pinta de ser de tomar Back at the decisiones. Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada,
Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game. Es que no están Including its sacando innovative tampoco realm nada card que system that tanto lets you sea un impact things like no ha the sacado weather ni un pattern, exclusivo resources, and que digas, challenges Dios, esto in es its la hostia de procedural Sony realms. o Here's algo your que sea exclusive súper new look. exclusivo de Xbox. Que entiendo que no, porque Xbox tiene su conferencia el sábado, creo. No sé. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Vale, Minecraft, Given how pero fragile con buenos humans gráficos. are, Madre mía, esas I'd say animaciones, that por staying Dios. fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. What? Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Súper random esto. Be ready with your axe pick. A ver, bonito se ve, pero... Va con cartas. Hostia, vaya bicharraco, ¿no? Estoy durmiendo viendo esta mierda, la verdad. Este juego mola o molará si tiene un multijugador rollo que puedan entrar 20, 30 o 60 personas en el servidor. Si no, no tiene gracia. Nightingale. Pues muy bien, se ha quedado más a gusto que un 8 con el Nightingale. Ay, Dios. The Saints are marching in Saints on Row. August 23rd with the reboot of Saints Row Madre that we mía. revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys. Si es que ya lo vimos esto el otro día. People's attention. So what do we build next? De hecho, ya ha salido hasta gameplay del juego. Se ha filtrado, se lo han enseñado a la prensa. ¿Qué coño? ¡Están pelotas! Yo a veces flipo con esta gente. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. ¿Estaban pelotas? Iban bolas. Bueno, me parece de locos. La personalización está muy bien, pero... Ya está. ¿Y de qué sirve tener una personalización de la hostia si luego no vendes? Porque esto luego no vende. O sea, el que juega a esto tiene un problema en la cabeza. Porque es que es una basura de juego. Seamos realistas. ¿Quién va a jugar a esto? Yo no. Saints Row Boss Factory. ¿Qué es? ¿Un juego que es free to play o algo? ¿Cómo va la cosa? Porque si es free to play te lo compro. Free. Es gratis. No. What? No entiendo nada. Pone que es gratis, pero que a la vez no es gratis. No entiendo nada. ¡Ojo! Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide. Este le quiero jugar, ¿eh? To the critically acclaimed Este le voy a meter Vermintide caña. series. Darktide promises intense 4-player co-op action
and Este le quiero terrifying jugar enemy porque hordes to me team gusta up against. Warhammer. And it's out on September 13th for PC, El on Steam, and 13 de exclusively on septiembre ha console, dicho. on Xbox. Este le quiero jugar. Creo que sale en Xbox. Si no me equivoco, sale con el Game Pass. Y tiene bastante buena pinta. Dios, la ambientación, loco. Uy, guau, oh, Dios. Mira que no soy de 40.000, no me gusta el 40.000, no me gusta 40.000. Pero todo lo que son videojuegos del 40.000 me gustan. Vale, ya vamos, está Logrete. Tío, qué guapo. El Logrete, está el soldado de asalto, vamos, el soldado de asalto de la Guardia Imperial. Y luego está este que lleva como un francotirador que dispara desde más lejos. Y luego había la otra pava. Qué guapo eso, tío. Está súper bien hecho. Y luego había la pava que llevaba con un martillo. Que se ha visto antes una chica con un martillo. Este es el que dispara desde lejos. Esta es la pava. Que va con el martillo. Ah, que tiene poderes mágicos. Pues será algo rollo... Tendrá poderes de la Inquisición o alguna cosa de estas. Será una inquisidora o alguna cosa de estas, seguro. Mira, ahí está. Pues no pinta mal, la verdad. Para echarle unas horitas. ¡Mira! ¡Ah, en el Game Pass! ¡Vamos! Estará en el Game Pass. Bien, ya tocaba. Estará en el Game Pass. Bien. A este sí que le voy a jugar. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. Real It's a Engine return 5. to the world of Layers of Fears. Ah, Layers Get of a Fear. dose Sí. of this. Vale. De terror, Estos son de los de que pegan fuerte en la cabeza. Aún está en Devolver, o sea, no va a salir aún. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my Está muy bien hecho, pain and hate. Si eso es gameplay, está... ¡Oh, Dios! Si esto es gameplay, está bien hecho, o sea, está de locos. Un momento. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. Hecho con Real Engine 5. Buah, se ve de locos, What the fuck. ¡Hostia! I was trapped in this house, bound by this body. ¿What? Now ¿Cómo ha cambiado, Es súper raro. Layers of Fear. Ah, Layers of Fears. Bueno, anda que se han currado mucho el nombre. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin, to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer
Fleur Marty. Nada, será una... Bueno. De esto ya habíamos Hello, visto and algo. warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. Venga. De esto ya vimos algo y era como rollo en tercera persona o algo así, ¿no? Si no recuerdo mal. No pintaba mal, pero desde que sacaron el tráiler no han vuelto a sacar nada y se ha quedado como ahí estancado. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Bueno, no tiene mala pinta, ¿eh? Si es rollo mundo abierto, semimundo abierto y tal, con 4 personajes con los que jugar, puede estar bien. I got this, Bruce. Mira, ahora han salido los otros. Gotham Knights. Bueno. That was Gotham Knights, and now we welcome... Oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Ha dicho Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's Ojo, been cuidado. An eventful day on the internet for Naughty Dog fans. Ojo, I cuidado. think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. A ver qué van a The good news is sacar. there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. Ya se But debe estar first of all, terminando, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June. The Last of It's Us nearing its remake, 2-year ¿no? O algo anniversary así. for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Es un remake, Last of Us ¿no? Part 2 Remake earlier del this 1. year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects, okay. Uy, very dice que interesting. tiene So, bastantes cositas, what ¿eh? can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do No. something beyond what we've ever done before. No me jodas que vais a meter un multijugador en el The Last of Us 2. Que es en plan, ¿quién quiere jugar multijugador, tío? Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept nuevo. art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place. Yo creo que va a ser The Last of Us, pero en vez de tan lineal, más mundo abierto y con personajes, con diferentes personajes a elegir. Anthony Newman and Es nueva la cam, no, es la misma. Es la misma, Raúl. Es la misma, es la You're misma. going to see a lot more of this game come next year. Next year, so wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day, it feels like. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right?
Para la producción de HBO de Last of Us, la serie. Y ya está. Es que, ¿qué más? Se te ve chido. Oh, yeah. Me he puesto un poco más grande la imagen. Supongo que a lo mejor es por eso, tío. Porque está más grande la imagen, ¿sabes? Muy bien, la verdad. Pues no me salió cara, me salió por 60 pavos, tío. Es una... Es de Razer. Es la... The entire series, last day of filming is tomorrow. Es esta de aquí. Esta de aquí. Razer. Razer Quillo se llama. Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. Qué pesados, tío. Cuando empiezan a hablar es lo peor. First look. Let's take... Ah, vale, esto es una imagen de la serie. This is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey. No me gustan los personajes. Not only directing them, but seeing O sea, si estos son los personajes del videojuego, si esta es la protagonista del videojuego de The Last of Us y este es el otro, que no me acuerdo de los nombres, porque no me acuerdo de los nombres, hace años que jugué The Last of Us, no me gustan nada. O sea, no me identifico con ellos. Something special, and I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us. A veces se me queda pillada la aplicación del móvil, tío, y no me carga el directo. Yo no sé si es que se me ha caído o que realmente... Hostia. Oh, hello. Surprise. Hostia, pero estos ya han salido antes. Este pavo de aquí ha salido antes. Este pavo ha salido antes y era el del juego este de Dead Space que he dicho, esto es una mierda de juego. Pues ha salido otra vez. And we're such fans of like the talent and the helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's no estoy entendiendo nada de qué están hablando, pero me parece una puta mierda, sinceramente. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so. Me da una rabia que cuando sacan un exclusivo de PlayStation se enrollen a sacar a pedazo de subnormales hablando mierda. ¿Qué más me da que este pavo haga un cameo en la serie o lo que coño haga? Amigo, que es que me da igual lo que digas, tío. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are... Man. They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. En vez de coger y darle bombo, o sea, va a salir una serie de The Last of Us. Mira, voy a silenciarla porque no la soporto, la pava está hablando, o sea, me puedes comer los huevos por debajo del culo. En vez de promocionar la serie, va a salir una serie de Last of Us, poner anuncios en la televisión, hacer marketing. The Last of Us, la serie en HBO, no sé qué. Igual que están haciendo con la del Señor de los Anillos, tío. Todo el mundo sabe que va a salir una serie del Señor de los Anillos en Amazon y que se han gastado una de dinero que flipas en la serie. Se ve que es la serie en la que más dinero se han gastado en la historia de todas las series a nivel mundial. Y te están poniendo aquí en medio de una conferencia de videojuegos, se ponen a hablar de una serie de un videojuego que salió en el 2009 o en el 2008 para PlayStation 3, que sí que lo petó, pero ¿qué me estás contando? Explicadlo rollo de otra forma, tío. No me lo pongáis en medio de una conferencia de videojuegos, igual que lo de antes. Antes me sale La Roca, el puto calvo de La Roca,
con una bebida energética. Sí, bebed esta bebida energética, no sé qué. ¡Ah, esto está buenísimo! 0 azúcares. El pavo todo tope de mazao en su gimnasio promocionando una película de DC. Y es en plan, ¿en serio hace falta? Mira, ya está, ya se han callado. A ver qué dicen. Va a salir un tráiler de algo. A ver qué es. Naughty Dog. ¿Qué pasa, Mike? Muy bien, tío. Aquí estamos. Capturado en Play 5. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. A ver, no me spoileéis porque yo no me he pasado el juego aún. Es que también, tela marinera. El 2 no me lo he pasado. He pasado el 1. The outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I ¿Es un remake del 1? ¿Puede ser? Yo el 1 lo jugué, pero hace muchos años y no me acuerdo de nada. ¡Sí, es un remake! Ponía rehecho para PlayStation 5, ¿no? ¿Rehecho para PlayStation 5? ¿Puede ser que sea un remake? The Last of Us Parte 1 para Play 5 rehecho de cero. Y está en desarrollo para ordenador. Bueno, al menos hacen algo bien. Sony PlayStation. Por fin hacéis algo bien. Menos mal. Menos mal. Lo malo es que lo malo de este videojuego que lo saquen es... Te vas a callar porque no te quiero escuchar. Lo único malo de estos videojuegos... Buah, vaya cambio, flipas. Vaya cambio, chaval. Uf. Uf. Del remaster al rework. Es como un remake, por así decirlo, con una mejora gráfica de la hostia. Está muy bien, está muy bien logrado. Muy bien, muy bien. Lo que os comentaba. Lo malo de este juego es que el 90% de las personas que tienen una Play 4 lo han jugado y se lo han pasado. Yo, por ejemplo, me lo compré, si no recuerdo mal, de segunda mano por 10 euros en su día en Game, porque a mí el juego de primeras no me llamaba la atención. Y cogí, me lo pasé en 3 días y luego fui a la tienda, lo vendí y me dieron 3 euros por él y me salió el juego por 7 euros. Pues bueno, 7 euros, un juego que dura a lo mejor 15 o 20 horas, pues están más que amortizados. Pero... no sé. Está bien, porque la gente lo pedía, porque en plan, joder, ya que habéis sacado el de Last of Us Parte 2 y la segunda parte se ve espectacular, pues bueno, me sacas la 1, ahora lo que harán es, te pondrán la parte 1 a 80 euros, la parte 2 a 80 euros, y en 2 años te pondrán The Last of Us Parte 1 y The Last of Us Parte 2, todos, o los dos, dentro en un mismo pack, por 80 euros otra vez, que es lo que suele hacer Sony. Entonces, me parece bien el que le hagan un rework o un lavado de cara al videojuego, me parece genial. Pero las políticas de Sony, como siempre, son una puta mierda y te van a sacar el dinero por todos lados. O sea que no me lo voy a comprar. Como el 90% de los juegos exclusivos de PlayStation, que de salida ya no me los compro porque me da asco gastar 70, 80 euros en un videojuego y que me dure 2 días. De hecho, acaba de decirlo. Acaba de decir que saldrá en Play 5 y que está en desarrollo para ordenador. O sea, en Play 4 con esos gráficos ya ni sale. Me parece, o sea, fatal. Porque The Last of Us Parte 2 salió en Play 4 y en Play 5. Project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest. And I am so excited that The Last of Us is Os podéis ir ya, vamos. So thanks, guys. Appreciate it. Gracias, gracias, gracias. Right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation. Gracias, Naughty Dog. Gracias, Naughty Dog, por enseñarnos un juego que todos hemos jugado. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now. No me jodas que esto era lo último que han sacado. I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Lana.
and then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Game Showcase streaming. Vamos, me parece de locos que el último que hayan sacado sea esto. Finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then en agosto está la que hacen en Alemania, la de Colonia. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. Ya está, ya se ha terminado. Ya ha terminado. Madre mía, tío. Bueno.